agricultura. Y este fertilizante es el tema principal de nuestra clase el día de hoy. Jorge Basadre lo denomina la prosperidad falaz. Ya, vamos a ver qué cosa es esta prosperidad falaz. Vamos a ver en qué consistió esta prosperidad falaz. Ahí está. Primero debemos de entender de que la prosperidad falaz es un periodo de bonanza económica, ¿ya? La prosperidad falaz es un periodo de bonanza económica. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir de que el Perú en este momento recibe ingentes cantidades de dinero producto de la venta del guano. ¿Ok? Con este dinero el Perú puede comprar una serie de cosas, como por ejemplo robustecer la marina de guerra, comprando barcos. El Perú lo que va a hacer también es colocar agua potable en las calles de Lima y el Callao. El Perú compró un ferrocarril. Es el primer ferrocarril de Sudamérica, ¿no? Que circulaba de Lima al Callao. El Perú compra un barco a vapor llamado el Rímac, el primer barco a vapor de todo Sudamérica. Entonces, el Perú puede comprar, puede hacer obras públicas, puede invertir en estas adquisiciones gracias a la venta, gracias a la exportación, ¿sí? A la venta que el Perú hace de este fertilizante que es el guano. ¿Correcto? Entonces, es un periodo de bonanza económica. ¿Qué más es la prosperidad falaz? ¿Qué más es la prosperidad falaz? Bueno, fácil, ¿no? Durante la prosperidad falaz, jóvenes, la sociedad peruana está compuesta por criollos, por clase media y por indígenas, ¿no? Indígenas y negros. Principalmente quienes componen la sociedad peruana en este tiempo, los criollos, los indígenas y los negros. ¿Correcto? Los criollos, los indígenas y los negros. Esos son los que componen, en este caso, la sociedad peruana en este tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿toda la sociedad en su conjunto, se beneficiaron con el dinero de la venta del guano? ¿Se beneficiaron todas las personas en el Perú, profesor, con la venta del dinero del guano? Pues realmente no fue así. ¿Quiénes fueron los únicos que se beneficiaron? Los únicos que se beneficiaron son los criollos, la clase criolla. Por lo tanto, este periodo de la prosperidad falaz también se le conoce con el nombre del periodo de enriquecimiento criollo, ¿no? Periodo de enriquecimiento criollo. ¿Correcto? Entonces ya vamos mencionando ahí dos características. La primera, que es un periodo de bonanza económica, y la segunda es un periodo de enriquecimiento criollo. Vamos con la tercera característica. ¿Qué más es la prosperidad falaz? Bueno, no te olvides que en este tiempo siguen gobernando presidentes militares. Así que en este periodo gobiernan militares. Así es. El presidente militar más famoso de este tiempo es, ¿quién es el presidente más famoso de este tiempo? Ramón Castilla, ¿sí o no? Ramón Castilla. Entonces, periodo de gobiernos militares. Y última característica de la prosperidad falaz es de que en este tiempo, muchachos, mira, Jorge Basadre le coloca prosperidad falaz a este periodo de tiempo, ¿no? Y justamente el secreto está en el nombre. El secreto está en el nombre. ¿Por qué le dice prosperidad, no? ¿Y por qué le dice falaz? Sabemos que prosperidad es avance, desarrollo, apogeo, ¿no? Eso es prosperidad, es una época próspera en el Perú. Pero ¿por qué lo llama falaz? ¿Por qué le dice falso desarrollo, no? Porque sabemos que falaz significa falso, mentira, ¿no? Entonces, este es un falso desarrollo
Es una falsedad, porque en el año 1871, cuando terminó la prosperidad falaz, en el año 1871, ¿cómo estaba el Perú? Lamentablemente el Perú termina en bancarrota. Lamentablemente el Perú termina en bancarrota fiscal. Entonces la pregunta que muchos se hacen es, profesor, ¿por qué el Perú termina en bancarrota si tenemos el guano? ¿Por qué el Perú termina en bancarrota si el Perú tiene el recurso? ¿Qué acaso ese recurso no se utilizó correctamente? ¿No se administró correctamente? ¿Los presidentes militares tuvieron, en este caso, una correcta administración de estos recursos? Entonces, justamente ahí está el meollo del asunto. Este tema, la prosperidad falaz, es denominado así falsa prosperidad porque hubo una mala administración de los recursos del guano principalmente. Hubo corrupción, hubo enriquecimiento ilícito, ¿ok? Malversación de fondos. Entonces, todos estos detalles de corrupción empobrecieron al Perú. A pesar que el Perú tenía el guano y el guano costaba mucho dinero, a pesar que el Perú tenía el guano y el guano costaba mucho dinero, libras, miles de libras esterlinas, lamentablemente el Perú termina en bancarrota porque los presidentes de este tiempo despilfarraron el dinero del Estado peruano. Y ese fue el principal problema y por eso Basadre lo llama así, la prosperidad falaz. ¿Correcto? Muy bien, vamos a desarrollarlo. Vamos a ver cuáles son las características. Ya más o menos tenemos una idea cómo es este tema. Vamos a ver cuáles son las posibles preguntas de admisión, lo que siempre en admisión preguntan generalmente sobre este tema. Entonces tenemos aquí el concepto que ya lo hemos definido. Prosperidad falaz es un término utilizado por el historiador Jorge Basadre, ¿no? Que también se conoce con el nombre de la era del guano, ¿no? Es un periodo de relativa estabilidad política y auge económico por la demanda extraordinaria proveniente de la Europa en plena revolución industrial. Entonces, mientras que en el Perú estamos en pleno apogeo, en pleno boom del guano, o en pleno boom del guano, como quieras llamarlo. Mientras en el Perú estamos en pleno boom del guano, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿No? ¿Qué está sucediendo en el mundo? En el mundo está sucediendo la segunda revolución industrial. Entonces, los países europeos están atravesando un proceso industrializado de su economía. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que ahora ellos tienen una gran producción, una superproducción. Eso es lo que quiere decir, ¿correcto? Por lo tanto, si ellos tienen una gran producción, ellos tienen una notable producción en su economía, era indispensable para los países europeos comprar guano para abonar sus tierras, producir mayor cantidad de productos agrícolas y de esta manera procesar en sus industrias, sobre todo, el cultivo del algodón. ¿Y por qué, profesor, sobre todo el cultivo del algodón? Porque el algodón sirve ¿para qué? Para el procesamiento de la industria textil, ¿no? Y la industria textil es una de las más desarrolladas en Europa, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ellos necesitaron guano de isla para la agricultura de Europa y también en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, por ahí está la situación, mientras que en el Perú estamos en plena era del guano en el mundo, atraviesan la segunda revolución industrial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la pregunta sería, profe, ¿y no había otros excrementos? ¿No había otros
otros guanos, ¿no? Otros estiércoles en otras partes del mundo. No había otro excremento por otro lado. En realidad sí había excremento en África, ¿no? Había excremento en Europa, excremento de oveja, era uno de los más finos, el guano de oveja de Europa. Sin embargo, el guano del Perú tenía superioridad, ¿no? Había una notable superioridad. Por ponerte un ejemplo, con un saco de guano de oveja colocado sobre la tierra, un saco de guano de oveja colocado sobre la tierra, el resultado en Europa era 2 sacos de trigo de cosecha. Si yo coloco un saco de guano en la tierra, resultado, 2 sacos de trigo de cosecha. ¿Ok? Ahora, si yo coloco un saco de guano de isla Made in Perú, ya, yo coloco un saco de guano de isla del Perú, resultado era 25 sacos de trigo. ¿Correcto? Entonces, el guano peruano era tan poderoso, era tan importante su utilidad, la manera como fertilizaba la tierra, de que los europeos pagaban fuertes sumas de dinero, pagaban lo que el Perú pedía por el guano. Y el Perú era el único que tenía este guano altamente potente, el único en el mundo. Así que el Perú es el que va a monopolizar el precio. ¿Ok? Muy bien. Vamos a avanzar. Por aquí tenemos el presidente más famoso, que es Ramón Castilla. Luego está el presidente Rufino Echenique, el presidente Castilla nuevamente, el presidente San Román, el presidente Juan Antonio Pezet y el presidente Mariano Ignacio Prado, ¿no? Que son los presidentes durante la prosperidad falaz. Que falta uno, que es el presidente José Balta, pero ya no alcanza el espacio. Muy bien, avanzamos. Vamos a desarrollar cada uno de esos presidentes. Vamos a ver en qué se gastó todos los ingresos del guano. En San Marcos vino esta pregunta, ¿ya? Hace un tiempito vino en San Marcos esta pregunta, ¿no? ¿En qué se gastaron los ingresos provenientes del guano? Vamos a ir de abajo hacia arriba, mira. En ferrocarriles, 20%. En ferrocarriles, 20%. Pago de transferencia a los peruanos. ¿Qué cosa es esto, profesor? Pago de transferencia a los peruanos. Esto es pagar la deuda interna, ¿no? El Perú tiene deuda. Así como el Perú tiene una deuda externa que le debe a otros países, el Perú también tiene una deuda interna, o sea, dentro del Perú. El Estado peruano le debía a algunos empresarios peruanos. Eso es el pago de transferencia a los peruanos, es el pago de la deuda interna. El Perú en este tiempo, durante la prosperidad falaz, comenzó a pagar sus deudas. La deuda interna 11.5% y también comenzó a pagar su deuda externa 8%. Pero mira lo que dice aquí, nota y pon atención. Dice expansión de la burocracia civil, 29%. Y luego acá abajo dice expansión de la burocracia militar, 24.5%. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Expansión de la burocracia. Quiere decir que el 29 más el 24.5%, la suma más o menos 53.5%, ¿no? Casi 54%, o sea, más de la mitad, el 54.5%, más de la mitad del dinero del guano se gastó en la burocracia civil y en la burocracia militar. ¿Y qué cosa es burocracia, profesor? ¿Qué significa burocracia? Burocracia significa aquellas personas que trabajan para el gobierno. Burocracia son los ministros, burocracia son los congresistas, burocracia son los alcaldes, los funcionarios públicos, los regidores. Esos son burocracia, ¿correcto? Entonces, más del 53%, más de la mitad del dinero del guano se gastó
o sea, no se, en realidad no se gastó, sino se derrochó, se malgastó en los sueldos, en los emolumentos, en los honorarios de estos padres de la patria, entre comillas. ¿Correcto? Entonces, ahí se gasta el dinero y esa fue pregunta de examen de admisión en San Marcos. Luego también se gasta un 7% en anular los tributos. El tributo indígena, sobre todo, se anuló. Ramón Castilla lo anuló en su segundo gobierno. Y la manumisión, o sea, la liberación. ¿La liberación de quién? De los esclavos, ¿no? De los esclavos negros. Entonces, Ramón Castilla también pagó por la libertad de los negros. Muy bien, entonces ahí tenemos ya en qué se gasta el dinero del guano. Ahora, características de la prosperidad falaz, dice aquí arriba, características de la prosperidad falaz desde el punto de vista económico. O sea, desde el punto de vista económico, ¿cómo es la prosperidad falaz? Nos interesa saber cómo se vendió el guano. Económicamente hablando, nos interesa a nosotros, a ustedes, alumnos que van a postular, tienes que saber cómo se vendió el guano, de qué maderas, de qué modalidades se vendió el guano, porque eso es lo que siempre preguntan en las universidades, ¿correcto? Sobre todo en San Marcos siempre te van a preguntar lo que es características económicas, sociales, políticas, ¿no? Eso es lo que más se pregunta. Entonces, lo que nos interesa saber en este momento es cómo se vendió el guano. El guano se vendió en 3 modalidades, ¿ya? En 3 modalidades. Primera modalidad, el sistema de consignación, perdón, el sistema de arrendamiento. Por aquí lo tenemos. Ahí está. La primera modalidad o la primera forma de venta del guano es el arrendamiento. La segunda es la consignación y la tercera forma de venta del guano es el monopolio. ¿Ya? Vamos repitiendo ahí. ¿Cuáles son estas 3 modalidades de venta de guano? ¿Cuáles son estas 3 modalidades de venta de guano? La primera modalidad es la modalidad del arrendamiento, la segunda es la modalidad de la consignación y la tercera es la del monopolio. Ahora, ¿en qué consiste, profesor? Vamos uno por uno. Vamos con el arrendamiento, ¿ya? Vamos con el arrendamiento, mira. Arrendamiento significa alquiler. Arrendamiento significa alquiler. ¿Qué, profesor? ¿El Perú alquilaba el guano? No, el Perú no alquilaba el guano. Entonces, ¿cómo es esto? Mira. A ver, te explico. El Perú lo que va a hacer en ese momento es alquilar las islas de Chincha, ¿ya? El Perú lo que hace en ese momento es alquilar las islas de Chincha. Las islas de Chincha es el lugar en donde está el guano. Las islas de Chincha es el lugar en donde está el guano de isla, ¿no? Es el lugar en donde está el guano y el guano estaba apelmazado, ¿no? Habían cerros enormes de guano. Habían cerros enormes de guano. Había bastante guano. Y esta modalidad de arrendamiento se produjo durante el gobierno de Agustín Gamarra, ¿ya? Durante el gobierno de Agustín Gamarra. Perdón, sí, durante el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Segundo gobierno de Agustín Gamarra. Se produce esta modalidad de arrendamiento. ¿Correcto? Entonces, eso es importante. Segundo, ¿qué más debemos entender sobre lo que es el arrendamiento? Se alquiló las islas de Chincha, se alquilaron las islas de Chincha a un empresario llamado Francisco Quirós. ¿Correcto? Francisco Quirós fue quien alquiló las islas de Chincha al presidente Agustín Gamarra. Ahora, el señor Quirós, el empresario Francisco Quirós, solamente pagaba un porcentaje de alquiler
al gobierno del Perú, ¿no? ¿No ves que es un arrendamiento, es un alquiler de la isla? Entonces Quirós solamente le pagaba al presidente el porcentaje de alquiler. Todos los meses Quirós iba a Palacio de Gobierno y le pagaba el alquiler de la isla. Pero Quirós no pagaba ni un sol, Quirós no pagaba ni un solo sol por todo el guano que sacaba de las islas de Chincha. Francisco Quirós se hizo millonario, ¿correcto? Pasó unos cuantos años y llegó el presidente Ramón Castilla, y Ramón Castilla dijo, este contrato de arrendamiento no sirve, hay que anularlo, y lo anuló el contrato de arrendamiento. Vamos a buscar personas solventes, dijo Castilla, personas que realmente inviertan en el guano y al Perú le facilite con respecto al ingreso de dinero. ¿Qué hizo Castilla? Castilla preguntó, ¿algún empresario peruano tiene dinero para explotar, para sacar el guano de las islas de Chincha y transportarlo hasta Inglaterra? ¿Algún empresario peruano tiene plata? Ningún empresario peruano tenía plata. Estaban quebrados. ¿Y cuándo quebraron? Quebraron en las guerras de la independencia. Entonces Castilla preguntó a los extranjeros, ¿hay algún capitalista, hay algún empresario extranjero que quiera invertir en extracción y transporte de guano? Y al toque se presentó un empresario extranjero llamado Anthony Gibbs. Anthony Gibbs. Su empresa se llamaba la Casa Gibbs. La Casa Gibbs. Y Castilla le dijo, ¿tú quieres invertir? Sí, yo quiero invertir, dijo Gibbs. Correcto, no hay ningún problema. No hay ningún problema, tú vas a invertir. Castilla le dijo, Gibbs, por tu trabajo de extracción y transporte de guano, por ese trabajo, tú vas a ganar 6%. Y a mí me vas a entregar el 94% del total de la ganancia. Y Gibbs aceptó. ¿Cuál es el trabajo de Gibbs? El trabajo de Gibbs es sacar el guano de las islas de Chincha, tenía que pagar jornaleros porque el guano estaba apelmazado. No vayas a creer que el guano era fácil sacarlo, ¿eh? El guano estaba apelmazado, era como un cerro, estaba muy duro, ¿no? Era como piedra y habría que picarlo y para eso se necesitaba mano de obra. Así que Gibbs, el empresario Anthony Gibbs, tenía que pagar esa mano de obra. Subir ese guano en los barcos que tenía Gibbs y transportarlo hasta Inglaterra. Vender el guano en Inglaterra, cobrar el dinero y regresar con esa plata. Y por ese trabajo que hacía Anthony Gibbs, él se hacía dueño del 6% y le tenía que entregar a Ramón Castilla el 94% del total de las ganancias. Eso es el arreglo que hizo Castilla con Gibbs y a este contrato se le denominó consignación. Esa fue la segunda forma de venta, la consignación del guano. Si lo queremos resumir en una sola palabra, ¿qué cosa es un consignatario? Un consignatario es un intermediario. Un consignatario es un intermediario. Es un intermediario. ¿Y eso qué quiere decir, profe? Quiere decir de que Gibbs es un intermediario entre el Perú e Inglaterra. ¿Correcto? Entre el Perú y el proveedor, que generalmente era Inglaterra. ¿Correcto? Entonces esa es la segunda forma de venta. Ahora, pasa el tiempo, unos 10 años aproximadamente, y los empresarios peruanos, algunos criollos peruanos, ya se habían recuperado económicamente y dieron el grito al cielo y dijeron, Castilla, ¿no? Ya Castilla estaba en su segundo gobierno, porque Castilla gobernó 2 veces,
Dijeron, Castilla, no es posible que tú siempre le favorezcas a los extranjeros, ¿no? A la casa Gibbs. Nosotros también queremos sacar el guano. Y Castilla dijo, ¿ya tienen dinero para invertir? Sí, ya tenemos, ya estamos bien económicamente. Ya. Listo. Castilla cerró el contrato con Gibbs y Castilla le dio la consignación del guano a un grupo de criollos peruanos. ¿Correcto? Entonces, ¿a quién se lo dio? A este criollo llamado Manuel Pardo, ¿no? Castilla le dio la consignación del guano a un criollo peruano llamado Manuel Pardo. Su empresa se llamaba la Sociedad Nacional del Guano. ¿Correcto? La Sociedad Nacional del Guano. Entonces, si en admisión te preguntan cuántos consignatarios hubieron, la respuesta es fácil. Hubieron 2 consignatarios. El primero es la Casa Gibbs y el segundo es Manuel Pardo. ¿Correcto? Ya está. Pasa el tiempo. Alguien está entrando. Vamos a permitir el ingreso. Listo. Pasa el tiempo y los presidentes militares, pues lamentablemente cometieron actos de corrupción, como ya pudiste observar en este cuadro. Más del 53% se gastó en los sueldos de los civiles y militares. Esta es una cachetada a la pobreza peruana en ese tiempo, ¿no? Eran unos sueldazos, ¿correcto? Entonces, pasa el tiempo y los presidentes militares van a ver de que el 94% de dinero que recibían de los consignatarios ya no le va a ser tan solvente. Porque Castilla recibía el 94% del dinero anual y se lo gastaba rápido. ¿Y qué hacía Castilla? Se pedía adelantos. Adelántame el 94% del siguiente año. Y como los consignatarios tenían dinero, eran capitalistas, le entregaban el adelanto a Castilla. Castilla otra vez gastaba ese 94% y pedía otro adelanto. Y así sucesivamente iba de adelanto en adelanto, se gastaba rápido el dinero y el Perú se iba endeudando, endeudando y endeudando. Y Castilla simplemente garantizaba el pago de ese dinero, de esos adelantos, con el guano. Es decir, como si el guano fuera de los presidentes militares, cuando el recurso natural le pertenece a todos los peruanos. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Por eso al final el Perú va a quedar en bancarrota. Ahora, pasa el tiempo y los consignatarios ya no van a ser tan solventes para los presidentes del Perú, para estos militares. Así que se va a firmar un contrato llamado contrato de monopolio. El contrato de monopolio llamado contrato Dreyfus. ¿Ya? Este contrato Dreyfus se firmó en el año 1869 cuando estaba gobernando el presidente José Balta, el último presidente del primer militarismo. El último presidente del primer militarismo, José Balta. Él firmó el contrato Dreyfus, correcto, es un contrato de monopolio en donde se estipula de que Augusto Dreyfus era un empresario francés. Augusto Dreyfus, un empresario francés, su empresa se llamaba la Casa Dreyfus y Augusto Dreyfus lo que hace es pagar toda la deuda del Perú, ¿no? Eso es lo que buscaba Balta, ¿no? Alguien que pague toda la deuda del Perú. Se presentó Dreyfus y dijo, yo te pago tu deuda, Perú. Pero eso sí, yo te pago toda tu deuda, pero tú me vas a tener que dar todo tu guano. Todo lo que está en las islas del Chincha, me lo tienes que entregar. ¿Y qué hizo Balta? Aceptó. ¿Correcto? Balta aceptó. Le dimos todo el guano y a cambio de eso él iba a pagar toda nuestra deuda. Ahora la pregunta es, profesor, ¿Balta cumplió con pagar toda la deuda del Perú?
Balta cumplió con pagar toda la deuda. En realidad no. Perdón, Dreyfus cumplió con pagar la deuda. No cumplió, ¿no? Dreyfus no cumplió. Augusto Dreyfus ya estaba muy viejito, estaba mayor, y pues la muerte le llegó, falleció el presidente, falleció, perdón, Dreyfus, ¿no? Falleció, y sus hijos, los hijos de Dreyfus, ya no quieren continuar con ese contrato. Así que hay una renegociación con el Estado peruano, ¿no? Dreyfus muere y los hijos de Dreyfus renegociaron y no se pagó esa deuda, ¿correcto? Y lamentablemente, pues el guano, conforme pasaba el tiempo, iba siendo sustituido por otro recurso que es el salitre, ¿no? Así que desaprovechamos la gran oportunidad que tuvimos para poder desarrollar el Perú. Muy bien. Eso es, digamos, desde el punto de vista económico, hemos mencionado 3 formas de venta. La primera es el arrendamiento, la segunda es la consignación y la tercera es el monopolio. Repito, el primer contrato de arrendamiento se hizo con Francisco Quirós durante el segundo gobierno de Agustín Gamarra. La segunda forma de venta del guano se llama consignaciones. Es un intermediario entre el Estado peruano y el extranjero. El primer consignatario es la Casa Gibbs y el segundo consignatario es Manuel Pardo. Y la tercera forma de venta es el monopolio, que se produjo durante el gobierno de José Balta, cuando se le entregó todo el guano a el empresario francés llamado Augusto Dreyfus. ¿Correcto? A cambio de esto, Augusto Dreyfus se hacía cargo de pagar toda nuestra deuda externa. Lamentablemente no se cumplió debido a que Augusto Dreyfus falleció debido a su edad avanzada. Muy bien. Ahora vamos a ver desde el punto de vista social, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿cómo está el Perú? ¿Cómo está el Perú desde el punto de vista social? El Perú, desde el punto de vista social, es un país que tiene 1,5 millones de habitantes, 1.500.000 habitantes. De este 1.500.000 habitantes, evidentemente, muchos de ellos son indígenas, mestizos y también esclavos negros. Pero el Perú territorialmente es mucho más grande de lo que es ahora. Es un país poco poblado, ¿no? Hablar de 1,5 millones de habitantes es hablar de un país que tiene poca población, ¿no? En la actualidad somos 33 millones, ¿correcto? En ese tiempo era tan solo 1,5 millones. Por lo tanto, los presidentes de este tiempo lo que van a hacer, es firmar una ley de migración asiática, firmar una ley de migración de población de los continentes, en este caso los continentes más poblados del mundo, ¿no? Que es Asia y Europa. Se va a permitir la llegada de chinos, en este tiempo se va a permitir la llegada de alemanes, de austriacos, ¿correcto? Los chinos van a llegar para sacar el guano, van a llegar para extraer el guano, van a llegar en calidad de trabajadores, en calidad de jornaleros. Fueron maltratados los chinos en el Perú, fueron esclavizados los chinos en el Perú, y los alemanes, austriacos, los europeos van a llegar en este caso a promover las industrias en el Perú, ¿no? Muy bien, eso es desde el punto de vista social, ¿no? Y desde el punto de vista político sabemos que son presidentes militares. Ya desde el punto de vista político, el Perú es un país muy importante a nivel de América del Sur y el Perú asume la defensa de América Latina, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si el Perú tiene guano de isla, la pregunta es, ¿habrá algún país en el mundo que intente quitarle su guano al Perú? El guano cuesta miles de libras esterlinas y el único que tiene ese guano de tan alta calidad es el Perú. Entonces, ¿habrá algún país
en el mundo que intente quitarle su guano al Perú? Claro que lo hay. Hubieron 3 países que intentaron quitarle su guano al Perú. Uno de ellos es Inglaterra, otro de esos es Estados Unidos y otro de ellos es Inglaterra, Estados Unidos y el otro es España. ¿No? Hay 3 países que intentan quitarle su guano al Perú en este tiempo. Correcto, incluso los españoles llegaron en este tiempo y promovieron una guerra contra el Perú. ¿Ok? Entonces es importante mencionar también esto. Y cuando esto sucede, cuando los países europeos quieren venir a quitarle el guano al Perú, cuando los países europeos quieren venir a invadir territorios de América Latina, el Perú se pone al frente de todos los países y le dice, señores, hay que unirnos porque la unión hace la fuerza. Nos unimos todos como un bloque de países americanos para poder defendernos ante cualquier amenaza europea. Profesor, ¿qué está sucediendo en Europa en ese tiempo? ¿Qué está sucediendo en Europa? No te olvides que Europa, hay países industrializados en Europa. Ellos están atravesando la segunda revolución industrial, pero además, estos países europeos son países imperialistas. Surge en Europa el famoso imperialismo colonial. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa es un país imperialista? ¿Qué concepto tienes tú sobre el significado de que un país sea imperialista? Un país imperialista es aquel país que conquista otro país, que coloniza otro país, ¿correcto? Que le quita sus territorios y sus recursos a otro país. Y eso es Europa en ese tiempo. En Europa hay países imperialistas, por ejemplo Francia, por ejemplo Inglaterra, ¿no? Entonces, estos países europeos tenían afanes expansionistas, afanes imperialistas, y querían quitarle territorios al Perú y América. ¿Correcto? Eso es lo que está sucediendo. No te vayas a olvidar. Muy bien. Vamos a ver entonces, desde el punto de vista político, entonces el Perú asume la defensa de América Latina. ¿Ok? Incluso hubo una reunión, un congreso, no se le denomina el primer congreso americano, se produjo durante el primer gobierno de Castilla, ¿ok? En donde se reúnen todos los países de Sudamérica en Lima, ¿no? Acá en Lima se reúnen para poder, en este caso, darle una solución ante esta amenaza europea. No te olvides que en este tiempo los ingleses llegan a las costas atlánticas de Argentina y le arrebataron a Argentina una isla, ¿no? Llamada las Islas Malvinas. ¿Ok? En este tiempo los argentinos le quitaron las Islas Malvinas, los ingleses le quitaron las Islas Malvinas a los argentinos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos con el primer gobierno de Castilla. ¿Qué sucedió durante su gobierno? Primer gobierno de Ramón Castilla, desarrollado entre 1845 y 1851. Gobernó 6 años, ¿no? De acuerdo a la Constitución del Perú, la Constitución, la última Constitución en ese tiempo, la Constitución de 1839 decía que todo presidente debe de gobernar 6 años. Ramón Castilla cumplió con su tiempo de gobierno, ¿correcto? Desde el punto de vista económico, Ramón Castilla, no te olvides, le dio o firmó el contrato de consignación con la Casa Gibbs. Este contrato de consignación de intermediario, la Casa Gibbs, se produce durante el primer gobierno de Castilla. Castilla hace un presupuesto nacional, un presupuesto para poder medir los ingresos y los gastos en el lapso de un año, se hizo por primera vez en el Perú. Se produce la explotación de guano, repito una vez más, bajo el sistema de consignación con la Casa Gibbs. Y Ramón Castilla firma la ley de consolidación. Este es importante porque en San Marcos también ha venido varias veces la pregunta sobre la ley de consolidación. Ramón Castilla
dice, tenemos dinero por la venta del guano, tenemos dinero por el guano, este dinero vamos a utilizarlo para pagar las deudas, vamos a pagar la deuda, pero para pagar la deuda necesito firmar una ley, y la ley que promulga se llama la ley de consolidación. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que Castilla comienza a pagar la deuda interna. Castilla comienza a pagar la deuda interna. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más sucedió durante el gobierno de Castilla? Por ejemplo, se va a comprar el primer buque a vapor, el Rímac. Se va a comprar la fragata Mercedes, los bergantines Guizi y Gamarra. Se va a potenciar la Marina de Guerra. Bajo el lema, si Chile construye un barco, el Perú debe construir dos. Si Chile compra un barco, el Perú debe comprar dos. Entonces el Perú en este tiempo robustece su Marina de Guerra. ¿Ok? ¿Qué más hace el Perú en este tiempo? Por ejemplo, promulgó la ley de inmigración de chinos culíes y llegan los chinos al Perú, repito, son maltratados y utilizados como esclavos para la extracción de guano. Se construyó el mercado central de Lima durante el primer gobierno de Castilla. Se convocó al primer Congreso americano, ¿no? En donde todos los países de Sudamérica se reunieron en Lima para poder opinar, debatir, dar ideas acerca de cómo deberían defenderse los países sudamericanos ante cualquier amenaza europea. Se construye el primer ferrocarril de Lima al Callao. Eso también se hace durante el gobierno de Ramón Castilla. ¿Ok? ¿Qué más debemos entender? Por ejemplo, en educación se dio un reglamento de instrucción, por ahí se fundan algunos colegios como el San Carlos y el Guadalupe, entre otras obras. ¿Okay? Castilla llega a su final de su gobierno y sale elegido el presidente José Rufino Echenique. El presidente José Rufino Echenique gobernó de 1851 a 1855. Profesor, si la Constitución dice que todo presidente debe gobernar 6 años, Echenique solamente gobernó 4. ¿Correcto? Echenique solo gobernó 4 años. ¿Qué sucedió? Pues en realidad a Rufino Echenique le dan golpe de Estado. Te comento que Ramón Castilla propuso de que Echenique sea su sucesor, ¿no? Lo propuso porque era su amigo, era su pata del alma, y Echenique llega a la presidencia por el apoyo de Castilla, venciendo en las elecciones a Domingo Elías. ¿Qué hizo Echenique? Echenique dijo, voy a hacer un gobierno similar a lo que hizo Castilla. Voy a hacer un gobierno similar a lo que Castilla hizo. Si Castilla colocó ferrocarril de Lima a Callao, yo también pongo ferrocarril, dijo, y colocó ferrocarril de Tacna a Arica. Si Castilla se trajo a los chinos, yo me traigo a los alemanes, y se trajo a los alemanes y los colocó en la selva peruana, en lo que hoy viene a ser Posuso, en lo que hoy viene a ser Oxapampa, entre lo que es el distrito de Cerro, el departamento de Cerro de Pasco y el departamento de Junín. Ahí fueron colocados estos alemanes y hasta el día de hoy están allí. ¿Ok? ¿Qué más dijo Echenique? Si Castilla compra barcos, yo también compro barcos, dijo Echenique, y compró la fragata Amazonas. ¿Correcto? ¿Qué más dijo Echenique? Vamos a ver la posibilidad, dijo Echenique, de poder sacar el guano de una manera más rápida, de transportar el guano de una manera más rápida. Lo normal, lo usual, lo peculiar era sacar el guano de las islas de Chincha, transportarlos al puerto del Callao para pasar registro y desde el Callao los barcos tenían que salir desde el Callao registrados previamente por la vía del Océano Pacífico y dirigirse hacia el sur, pasar por Bolivia, pasar por Chile, dar la vuelta por Cabo de Hornos y ingresar al Atlántico, ¿correcto? Y desde el sur, desde el Atlántico de Argentina, luego Brasil, tenían que subir prácticamente y llegar hasta Inglaterra, ¿no? Que está en la parte más septentrional de Europa. Entonces era un largo camino lo que los barcos hacían
desde el Callao hasta Londres. Era un largo camino que promedio duraba el viaje 7, 8 meses. ¿Ya? Duraba ese viaje. Echenique dijo, ¿habrá alguna otra forma de sacar el guano, de transportar el guano? Dijeron sí. Podemos sacar el guano utilizando el río Amazonas. El río Amazonas es un río navegable y es el río más largo y caudaloso del mundo, que nace en Arequipa, ¿sí o no? Nace en Arequipa, en la cordillera de Chila, allí nace y desemboca en el Océano Atlántico por Brasil y también por Colombia. ¿Qué dijo Echenique? Vamos a conversar con Brasil. Vamos a conversar con Brasil para poder sacar nuestro guano por el Amazonas, por Brasil y llegar así hasta el Océano Atlántico. Y esa sería una ruta más rápida de poder sacar nuestro guano y venderlo a Europa, dijo el presidente Echenique. Brasil aceptó y le concedió el permiso al Perú. ¿Está bien? Te doy permiso, Perú. Transpórtalo por mi Amazonas. Pero a cambio, ¿qué pidió Brasil? Estos territorios que están aquí son entregados a Brasil, ¿correcto? O sea, son regalados en realidad. El Perú simple y llanamente cruza con sus barcos por el Amazonas, sale el Atlántico y el Perú, para, en este caso, en reciprocidad a ello, el Perú le va a entregar estos territorios de la selva que eran peruanos, se lo va a entregar a Brasil. ¿Cómo se llama este acuerdo? El Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. ¿Ya? Ese acuerdo se llama el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Listo. Entonces, eso es lo que se ha producido durante el gobierno de Echenique y finalmente Echenique dijo, si Castilla paga la deuda, yo también voy a pagar la deuda, dijo Echenique. Y también sigue pagando la deuda interna. Pero ¿cuál es el problema durante el gobierno de Echenique? Durante el gobierno de Echenique hay un problema con respecto a los documentos que se les presentan, ¿no? Se les va a presentar documentos falsificados, ¿no? Al presidente Echenique le van a presentar documentos falsificados, ya documentos falsos con las cifras adulteradas, con la firma de San Martín, con la firma de Bolívar falsificado, en donde se decía de que había una deuda de 2,000 pesos, 5,000 pesos, 6,000 pesos, y Echenique lo que hacía era pagar, pagar, pagar y pagar. De tal manera que esto fue ya un escándalo, porque al hacer un chequeo de las cuentas, el presidente Echenique iba pagando ya 24 millones de pesos, ¿ya? Iba pagando 24 millones de pesos. Cuando la deuda peruana era de 4 millones de pesos, Echenique iba pagando ya 6 veces más. ¿Te das cuenta? Entonces, esto fue un escándalo de la consolidación, que hoy en día se le conoce también con el nombre de un gobierno corrupto, ¿no? Durante el siglo XIX. Muy bien. Entonces, como esto desató un escándalo, Ramón Castilla se subleva y le dice, Echenique, tu gobierno es corrupto, ¿no? Así que tienes que retirarte del poder, tienes que desertar del gobierno. Y Echenique le dice, pues no me voy, yo me quedo hasta terminar mi gobierno, dijo Echenique. Por ese motivo se produce una guerra civil. Castilla le dijo, o sales a las buenas o sales a las malas. Y se producen enfrentamientos entre las tropas de Castilla y las tropas de José Rufino Echenique. ¿Correcto? Hay un enfrentamiento allí. Por lo tanto, Castilla en ese contexto, ofreció el oro y el moro a la población, ¿no? Para ganar, en este caso, personas que lo apoyen a Castilla. Ofreció, por ejemplo, la libertad de los esclavos negros, ofreció
Ofreció, por ejemplo, también el pago de los impuestos, la eliminación de los impuestos a los indígenas, ¿no? Entonces se produce la batalla de La Palma, en donde el ejército de Castilla, que estaba constituido por indígenas y estaba constituido por negros, derrotaron al ejército de José Rufino Echenique en la batalla de La Palma. No te vayas a olvidar eso. ¿Correcto? Muy bien, entonces Castilla entra al poder por segunda vez. Entra al poder por segunda vez. Muy bien, vamos a ver qué dice el chat. Muy bien, entonces Ramón Castilla llega al poder por segunda vez después de haber derrotado a José Rufino Echenique en la batalla de La Palma. ¿Correcto? Aquí tenemos el segundo gobierno de Castilla entre 1855 y 1862. Ya, entre 1855 y 1862. ¿Qué sucedió durante el segundo gobierno de Castilla? Por ejemplo, Ramón Castilla en su segundo gobierno va a anular el tributo indígena. Le dijo a los indígenas que nunca más pagarían impuestos y le anuló el tributo indígena. Ramón Castilla le dio libertad a los esclavos. ¿Ya? Ramón Castilla le va a dar libertad a los esclavos negros. ¿Ok? Por eso dice ahí manumisión de la esclavitud. ¿Qué más hace Ramón Castilla? Ramón Castilla elaboró una constitución, la Constitución de 1856, de carácter liberal, es promulgada por el gobierno de Castilla, pero esta constitución tuvo mucha gente que criticó esta constitución, hubo mucha gente que criticaba la constitución. No te vayas a olvidar, alumnos, de que en este tiempo habían debates álgidos entre conservadores y liberales. Estos dos tendencias políticas habían constantes debates entre liberales y conservadores. Como la Constitución de 1856 era de carácter liberal, lógicamente que la clase conservadora estaba en contra de esta Constitución. Por ejemplo, estaban en contra del establecimiento de un sufragio universal, es decir, que todos podían acceder al sufragio, tanto varones, mujeres. Se pudo establecer este sufragio en la Constitución de 1856, pero los conservadores estuvieron en contra. Por ejemplo, que el periodo presidencial duraría 4 años, también estuvieron en contra los conservadores. Por lo tanto, obligaron a Ramón Castilla a que anule esta Constitución y la cambie por otra. Y se hace una segunda Constitución. Hay 2 cartas magnas en este tiempo. La Constitución de 1860. ¿No? Después de 4 años, Ramón Castilla promulga una segunda Constitución, la Constitución de 1860, que es la que ha tenido mayor vigencia, es la que ha tenido mayor duración, esta Constitución de 1860. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más se produce durante el gobierno de Ramón Castilla, por ejemplo? A ver, vamos a ver. ¿Qué más se produce durante su segundo gobierno? Es importante recalcar que en este segundo gobierno se produce el Boom del Guano. Ya el Boom del Guano en 1857, el 83% de ingresos estatales, producto de la venta del guano.
Por ejemplo, se colocó un ferrocarril de Lima a Chorrillos. Por ejemplo, se colocó agua potable en Lima. Por ejemplo, se construyó la penitenciaria central de Lima. Por ejemplo, se creó el departamento de Piura, de Cajamarca y Loreto. ¿Ok? Fueron obras que se han desarrollado durante este segundo gobierno de Ramón Castilla. Así como también hay un problema con Ecuador, hay una guerra con Ecuador en este segundo gobierno, una guerra en realidad corta, no muy larga, de corta duración, pero los ecuatorianos habían invadido nuestros territorios en la frontera y estaban entregando territorios peruanos a los ingleses, ¿no? Es decir, los ecuatorianos regalaban los territorios peruanos a los ingleses, como si fueran sus territorios. El Perú mandó sus tropas y derrotaron a los ecuatorianos en la batalla de Mapasingue, y luego de ello se firma el Tratado de Mapasingue, con la cual el Perú hace respetar su soberanía territorial. El Tratado de Mapasingue en 1858, entonces, ¿qué cosa es? Es un tratado limítrofe en el cual el Perú hace respetar su soberanía territorial. Muy bien. Pasamos ahora al gobierno de Miguel Iglesias. Ramón Castilla deja el poder y entra a gobernar Miguel Iglesias. Miguel Iglesias gobierna entre 1862 y 1863, solamente gobernó, perdón, Miguel de San Román, ¿no? Miguel de San Román, un añito nada más está gobernando San Román. Durante este pequeño espacio de tiempo, el gobierno de San Román lo que hace es el sistema bimetalista, lo cual significa que va a acuñarse dos monedas en el Perú, van a circular en la economía del Perú dos monedas, una de ellas es la moneda del sol de plata y el otro es el sol de oro, ¿no? El sol de plata y el sol de oro son las unidades monetarias que tiene el Perú en ese tiempo. También se promulga la ley de unidad de medida, ¿no? La unidad de medida con la cual el Perú fracciona las monedas, ¿no? En centavos, en 20 centavos, en 50 centavos, con la cual el Perú va a poder mejorar el sistema de comercio dentro de su economía. Eso se produjo durante el gobierno de San Román, pero el presidente San Román falleció, correcto, durante su gobierno, y quien lo va a reemplazar viene a ser Juan Antonio Pezet, quien es el primer vicepresidente, ¿no? En realidad, el primero que asumió el cargo es Pedro Díez-Canseco, quien era el segundo vicepresidente. Y esto sucedió pues debido a que Juan Antonio Pezet estaba en Francia, estaba en París, ¿ya? Por lo tanto, Juan Antonio Pezet, regresando ya desde Francia, asume el cargo de la presidencia debido al fallecimiento de Miguel de San Román. Entra a gobernar entonces Pezet, y con Pezet ya se produce, digamos, el inicio del hostigamiento, el inicio de las animosidades que hay con España, ¿correcto? Ya con Juan Antonio Pezet se van a comenzar las hostilidades, se van a comenzar a desarrollar los inconvenientes que hay con España. Vamos a ver qué es lo que sucede durante el gobierno de Pezet, ¿no? Por ejemplo, tenemos la presencia de la expedición científica, española en las aguas del mar peruano. ¿Esto en qué consiste, no? Recuerda que en este tiempo los europeos buscan recursos naturales. Los ingleses mandaron a Charles Darwin a buscar recursos naturales. Acuérdate, Charles Darwin, quien fue en realidad un científico, un naturalista que buscaba plantas, buscaba recursos naturales y elaboró su teoría de las especies por selección natural, ¿no? Los italianos mandan a Antonio Raimondi, llega al Perú, estudió algunas plantas en el Perú, algunos recursos en el Perú y dijo que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Alexander von Humboldt, siendo un alemán, también llegó al Perú
y estudió pues la corriente peruana, ¿no? La corriente de Humboldt, hoy lleva su nombre. De igual manera, los españoles llegaron en una escuadra de barcos. Estos barcos españoles han llegado al mar peruano, ¿correcto? Están buscando recursos, son supuestamente científicos, estos barcos, pero curiosamente estaba siendo escoltado, estos barcos científicos estaban siendo escoltados por barcos de guerra españoles. Y cuando pasaron por territorio peruano, ya estaban yéndose, estaban a la altura de Ecuador, se enteraron de que en el Perú hubo un incidente en donde falleció un español en la hacienda de Talambo. ¿Ok? A esto se le denomina el incidente de Talambo, ¿no? Cuando hay una pelea, una gresca entre campesinos peruanos y españoles. Producto de esta pelea, falleció un español en la hacienda de Talambo, en el departamento de Lambayeque. Por lo tanto, cantar el himno nacional español y hacer un gesto de reverencia a la bandera española. Todo eso se firmaba en el Tratado Vivanco-Pareja. Para muchos fue considerado un tratado humillante. Fue considerado un tratado humillante. Así que quien se va a sublevar contra este tratado es Mariano Ignacio Prado. El coronel Mariano Ignacio Prado se subleva y le da golpe de Estado. Desde Arequipa se subleva y le da golpe de Estado a el presidente Juan Antonio Pezet. De esta manera, Mariano Ignacio Prado llegará a la presidencia del Perú por primera vez. ¿Correcto? Vamos finalizando esta parte. Hablemos qué es lo que sucedió ya en lo que vendría a ser la guerra. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió durante este episodio? Por ejemplo, tenemos a Mariano Ignacio Prado, que se hizo presidente el 25 de noviembre de 1865. Considerado presidente dictatorial, presidente dictador. Lo primero que hace él es elegir su gabinete de los talentos, ¿no? Son considerados secretarios, son considerados, es como si fueran ministros, ¿no? Los ministros de Mariano Ignacio Prado, ¿no? Uno de los que más destaca aquí vendría a ser el señor José Gálvez Egusquiza, quien es el secretario de Guerra y Marina. José María Quimper, quien vendría a ser el secretario de Hacienda, el secretario de Economía. ¿Correcto? Ahora, la guerra va a estallar y los primeros enfrentamientos, los primeros sucesos de la guerra contra España se van a desarrollar precisamente en aguas de Chile, ¿no? Chile también le declaró la guerra a España. Ahora, muchos se preguntan, profesor, ¿pero por qué la guerra empieza en Chile si el problema es con el Perú? ¿Por qué comienza la guerra en Chile si lo que quiere España es el guano? Es que en realidad España no busca solamente el guano. Recuerda que en Europa hay países imperialistas. Y un país imperialista, ya te dije hace un rato, es un país que busca territorios, busca recursos naturales, busca países, en este caso, colonizados, ¿no? Busca colonizar países. Eso es lo que busca un país imperialista. Entonces España viene no solamente por guano, España viene también por territorios, ¿correcto?
España está interesado en apoderarse del carbón chileno, está interesado en apoderarse de las minas de plata de Bolivia, está interesado en apoderarse de los territorios, de los recursos de Ecuador y obviamente del Perú, ¿no? Entonces, aquí se va a formar una cuádruple alianza, se va a formar una agrupación de países. En este caso, el Perú, Chile, Ecuador y Bolivia van a conformar una cuádruple alianza, ¿correcto? Y estos 4 países van a estar juntos para enfrentar a España, ¿ok? Entonces, los enfrentamientos comienzan en aguas chilenas y se produce el combate naval de Aptao, ¿ya? El combate naval de Aptao, el 7 de febrero de 1866. Al mando de los barcos peruanos está el señor Manuel Villar, capitán peruano Manuel Villar. Miguel Grau también peleó en estos enfrentamientos, sin embargo, no tiene un cargo tan alto en este tiempo, ¿no? Si no me equivoco, todavía en este tiempo Miguel Grau es alférez, ¿ya? Y Manuel Villar es el jefe. El Perú tiene el barco Amazonas, el Apurímac, el América. Esos barcos tiene el Perú en este tiempo, ¿correcto? El Perú fue con esos barcos a apoyar a Chile. Así que en el combate de Aptao lo que debemos recordar, jóvenes, lo que debemos anotar es de que tanto Perú y Chile pelearon juntos contra España en el combate de Aptao. Esto es considerado un triunfo peruano-chileno, es considerado un triunfo aliado, debido a que los barcos españoles deciden retirarse y no continuar en el enfrentamiento. El barco que tiene Chile en este tiempo, los barcos que tiene Chile viene a ser la Covadonga y la Esmeralda, ¿no? Son los barcos más poderosos que tiene Chile en ese tiempo. Y el Perú, ya lo dije, el Perú tiene el América, el Perú tiene el Amazonas. Y bueno, hay que decirlo, ¿no? El presidente Mariano Ignacio Prado ordenó la compra de 2 barcos, uno es el monitor Manco Cápac y el otro es el monitor Atahualpa, barcos que fueron en este caso valorizados por el presidente Mariano Ignacio Prado en 1,5 millones de libras esterlinas. Pagó el presidente por esos 2 barcos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esos 2 barcos eran barcos que Estados Unidos ya le había dado de baja. Estados Unidos ya le había dado de baja como barcos chatarras. El Perú pagó 1,5 millones de libras esterlinas por 2 barcos inservibles. Eran una porquería, no servían para nada. Eran incluso barcos fluviales, ¿correcto? No eran barcos de mar, eran barcos de río. Así que lo tuvieron que traer a jalones a esos barcos, ¿no? Y mucho se ha hablado ya últimamente de que en esta adquisición de estos barcos sobrevalorados, el presidente Mariano Ignacio Prado hizo fortuna, correcto, hizo fortuna porque era una persona en realidad humilde, huanuqueño, hizo fortuna y más adelante se escapó durante la guerra con Chile, se fugó al extranjero como un maldito traidor, correcto. Entonces, si vamos a examinar lo que hizo Mariano Ignacio Prado, en realidad hay muchas cosas que mencionar, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está lo que sucedió durante el combate naval de Aptao. Triunfo peruano-chileno. Ahora, llegan los barcos más fuertes de España. ¿Y cuáles son esos barcos más fuertes de España? El vapor Numancia, Blanca y Villa La Madrid. El vapor Numancia, Blanca y Villa La Madrid eran barcos blindados. Y con esos barcos, el Perú y Chile poco o nada pudieron hacer contra España. Por ese motivo que el capitán de España, Castro Méndez Núñez, ordenó el bombardeo de Valparaíso el 31 de marzo. Ordenó el bombardeo de Valparaíso, ¿no? 2.600 bombas fueron explotadas en Valparaíso y Valparaíso prácticamente desapareció del mapa. Luego de esto, Castro Méndez Núñez amenazó y dijo que así como habían hecho en Valparaíso, lo mismo iban a hacer en el Callao. Así que los barcos españoles se dirigen al Callao. El Perú se preparó para el enfrentamiento del combate del 2 de mayo, el combate del Callao o el combate del 2 de mayo.
de 1866. El héroe máximo del combate del 2 de mayo es José Gálvez, héroe peruano, José Gálvez Egusquiza, correcto, que había ordenado la construcción de torres, de torreones, y a partir de esas torres y torreones, el Perú colocó artillería pesada para poder bombardear a los barcos españoles, ¿no? Todo esto se produjo en lo que hoy es la Bahía del Callao. Ahí se produce el enfrentamiento. El Perú también defendió con sus barcos que tenía. Hubo participación de la artillería ecuatoriana, de la artillería boliviana y también de la Marina de Guerra chilena. La población de Lima se organizó, pelearon mujeres, pelearon jóvenes, pelearon niños y lamentablemente pues la muerte de José Gálvez se produjo en el transcurso del enfrentamiento, ¿correcto? Alrededor de las 4 de la tarde ya el combate el 2 de mayo había concluido y los barcos españoles estaban averiados, deciden ellos retirarse, deciden ellos huir, deciden ellos fugar. Nunca más osaron regresar, nunca más intentaron conquistar nuestros territorios. También se dice que pues a partir de esta victoria peruana en el combate el 2 de mayo, los españoles reconocen, muchachos, reconocen recién los españoles la independencia del Perú, ¿correcto? En el Congreso de París, en Francia, España hace un documento en donde se reconoce la independencia del Perú por parte de España, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es lo que ha sucedido en esta guerra. Fue una victoria peruana, victoria aliada de la cuádruple alianza. Consecuencias de la guerra, crisis económica, porque la guerra costó mucho dinero, la guerra costó mucha plata, y evidentemente los consignatarios peruanos, los consignatarios criollos fueron los que le dieron ese dinero al presidente Mariano Ignacio Prado para comprar pertrechos, barcos, para comprar municiones y defender el guano como de lugar, ¿no? Recuerda que era pues su riqueza de ellos, ¿no? Ellos estaban enriqueciendo con la venta del guano. Así que los criollos fueron los que invirtieron para que el Perú gane la guerra. Ahora habría que devolverles esos préstamos a estos criollos. ¿Ok? También hay una crisis política, hay también crisis social, debido a que pues, el presidente Mariano Ignacio Prado vuelve a colocar el tributo indígena, el tributo que Ramón Castilla anuló, el presidente Mariano Ignacio Prado lo vuelve a promulgar. Y se produce en este tiempo la rebelión de Túpac Amaru III, ¿no? O también llamado Juan Bustamante, en el departamento de Puno, en lo que hoy viene a ser la ciudad de Azángaro. Ahí se produce la rebelión de Túpac Amaru III como consecuencia de la guerra contra España, de los problemas tanto económicos y sociales que vivía nuestro país. Ok, muy bien. Vamos entonces con la resolución de las preguntas. Muy bien. Vamos con la resolución de las preguntas. A ver, vamos con la pregunta número 1. Primera pregunta. Vamos a ampliarlo un poquito. Ahí está. Dice, la extracción del guano fortalece el poder económico de Inglaterra, que atravesaba, bueno, Inglaterra atravesaba pues una revolución industrial, ¿no? Definitivamente, Inglaterra atraviesa una revolución industrial. La 2 dice, la venta del guano a través de las consignaciones inicia con. ¿Quién fue el presidente que inició esta venta de consignaciones de guano? ¿Cuál es tu clave? Ramón Castilla. Muy bien. Ramón Castilla, ¿no? Clave letra B. Vamos con la 3, dice, la ley de consolidación tuvo como propósito crear la deuda interna ocasionada durante la, o sea, lo que te está preguntando es cuándo se ocasionó esta deuda, en qué momento el Perú, el Estado peruano, se endeudó de empresarios peruanos, de criollos peruanos.
Eso fue durante la Guerra de la Independencia, ¿no? Cuando las tropas de don José de San Martín y de Simón Bolívar llegaron al Perú, pidieron a los hacendados, a los criollos, que eran los más adinerados, los que estaban mejor económicamente, que den plata para comprar caballos, pertrechos, armas, pagar el sueldo de los soldados, ¿no? O sea, la guerra no fue gratis, ¿no? La independencia no fue gratis, ¿no? Costó. Entonces ahí se produce. Vamos con la 4, dice, la mano de obra esclava en las haciendas costeñas algodoneras fueron sustituidas por... ¿Quién trabajó la mano de obra esclava? Claro, la mano de obra de los esclavos negros fueron sustituidos por ¿quién? ¿Quiénes? Por los chinos, ¿no? Por los chinos culíes, ¿ya? Los chinos colíes. Ellos fueron los que van a sustituir a los esclavos negros, ¿ok? No se olviden que Ramón Castilla le da libertad a los esclavos negros, ¿ok? Pero hubo una pregunta en San Marcos que decía, ¿no? ¿Quién fue el que más se benefició de la liberación de los esclavos? Repito la pregunta, ¿quién fue el que más se benefició de la liberación de los esclavos negros? Y la gente decían, pues, los que más se beneficiaron, pues, son los esclavos, profe. Y toda la gente marcaron esclavos, esclavos, esclavos. Y al final ese no era la respuesta, ¿no? Porque al final los esclavos ya le dieron libertad. Correcto, ahora sí el esclavo festeja, grita, dice, ya, soy libre, bacán, chévere, soy libre. Pero al final va a tener que trabajar en una hacienda y de igual manera va a seguir siendo explotado. O sea, fue libre de palabra, pero en términos económicos, el esclavo sigue siendo explotado, sigue siendo maltratado, sigue siendo marginado también por su color de piel, sigue siendo discriminado. ¿Correcto? Entonces, Ramón Castilla le da libertad a los negros. Los negros se liberaron, pero ahora que se han liberado siguen siendo explotados. O sea, de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Pero ahora, ¿quiénes son los que más se beneficiaron? Fueron los hacendados, ¿no? Los hacendados fueron los que más se beneficiaron. ¿Por qué? Porque los hacendados le dijeron a Castilla, Castilla, un momentito, Castilla. Estos esclavos que están aquí trabajando en mis haciendas me pertenecen. Yo he pagado por cada uno de ellos 1,000, 1,500, 2,000 pesos. Tú no le puedes dar libertad así seas el presidente porque esos esclavos es propiedad privada. Y Ramón Castilla dijo, un momento, no se preocupen, hacendados. Tú me liberas un esclavo negro y yo te doy 2 chinos. Un canje. Un canje. Tú me liberas un esclavo negro y yo te doy 2 chinos. ¿Qué te parece? Y encima te pago. Y los hacendados se beneficiaron. Multiplicaron la cantidad de trabajadores en sus haciendas, ahora con chinos, y encima recibieron dinero de parte de Ramón Castilla. No te olvides eso. Vamos con la 5, dice, la prosperidad falaz fue una época relacionada con el guano y con grandes ingresos económicos. Sin embargo, el principal gasto estuvo destinado ¿en qué? En expandir la burocracia, correcto. Vamos con la 6. La manumisión de los esclavos realizada durante la época de la prosperidad falaz, ahí está, ¿no? ¿Benefició económicamente a quién? A los hacendados. 7. ¿Qué presidente no corresponde a la prosperidad falaz? ¿Cuál de estos presidentes no corresponde con la prosperidad falaz? ¿Cuál es tu clave ahí? Respuesta Orbegoso, ¿ya? Castilla sí, Echenique sí, San Román sí y Mariano Ignacio Prado sí. Orbegoso no pertenece.
8. La construcción de las obras públicas, el pago de la deuda interna y el aumento de la burocracia durante el gobierno de Castilla fueron posibles claro, ¿por qué fue posible esto, no? Por la venta, claro, Sí. por la venta del guano. 9. La libre navegación en la Amazonía para el Brasil, ¿con qué tratado se firmó eso? ¿Con qué tratado? Herrera da Ponte Ribeiro, durante el gobierno de Echenique. 10. La ley de consolidación de la deuda interna en el gobierno de Echenique significó la ley de consolidación de la deuda interna en el gobierno de Echenique, ¿qué significó? El despilfarro de los recursos generados por el guano, ¿verdad? Un periodo de despilfarro, de corrupción. Es un acuerdo refrendado en el Tratado de Mapasingue. Ecuador pagaría una elevada indemnización de la guerra. Perú recibiría como pago una porción de la selva ecuatoriana. Perú y Ecuador fijaron límites definitivos. Perú recuperó la selva que Ecuador entregó a Inglaterra. Esa es la clave. Vamos con la 12. La principal consignataria de venta de guano durante el primer gobierno de Castilla fue la Casa Guix. La Casa Guix. En el gobierno de Echenique se impulsó más. ¿Qué es lo que más se impulsó durante el gobierno de Echenique? Migración china no hubo durante el gobierno de Echenique. Viajes científicos desde Europa a la costa peruana. El aumento de esclavos negros en las haciendas. El cultivo de algodón y azúcar. La colonización alemana e irlandesa. Clave, letra, enano. No te olvides que durante el gobierno de Echenique llegan los alemanes, llegan los irlandeses. 14. El Estado peruano durante la prosperidad falaz impulsó más. Durante la prosperidad falaz, ¿qué es lo que más se impulsó? La venta de los fertilizantes, en este caso el guano, al mercado europeo y americano. El líder que disfrutó de la prosperidad falaz en el Perú es, obviamente, quien más disfrutó, Ramón Castilla, ¿no? Por la mayor cantidad de años que gobernó. 16. Para velar por la paz y seguridad americana, Castilla, ¿qué hizo? Convocó al primer Congreso americanista, ¿no? Con sede en Lima. 17. La expedición científica española arribó al Perú al mando del almirante Hernández Pinzón durante el gobierno de la llegada de la expedición científica española se produce durante el gobierno de Juan Antonio Peset. ¿Ok? 18. Los ingresos obtenidos durante el gobierno de José Balta mediante el contrato Dreyfus principalmente, ¿para qué se utilizaron? Bueno, este no lo hemos hecho todavía el gobierno de Balta, pero vamos a darle respuesta, ¿no? El gobierno de Balta firmó el contrato Dreyfus, el famoso contrato monopólico, en donde Dreyfus paga toda la deuda del Perú, supuestamente, y a cambio de eso Dreyfus se llevaba todo el guano. Entonces Balta con esa plata, ¿qué hizo? Construye ferrocarriles. Construye ferrocarriles. 19. Durante el gobierno de Balta se destruyeron las murallas que rodeaban Lima. Correcto. Durante el gobierno de Balta se derrumban las murallas que estaban en Lima. Estas murallas fueron construidas en la época del virreinato. Y Balta tiene una política de embellecer Lima, de hacerlo más moderno, con parques, palacios, etc. Pero el capitalista que contrató para destruir esas murallas fue el señor Henry Enrique Meix, ¿no? De este señor hablaremos la próxima semana, ¿no? ¿Quién fue Henry Enrique Meix? Y finalmente, la pregunta 20 dice, durante el golpe